Hola, un cordial saludo, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Sea usted bienvenido. Hoy quiero hablar de varias cosas que están en la palabra y que nos van a transformar en algún pensamiento que a veces abunda sobre nosotros. Pablo dijo una cosa interesante, dijo, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia en todo estado enseñado. Quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses, en la palabra, déjenme ver por acá, yo reviso físico una cosita, eso está en el capítulo 4, 11 y 12. Firmar en la Biblia antes de desplazarnos hasta allá. 4, veamos. Filipenses, capítulo 4. Ok, ¿ya, está, ya lo están viendo ustedes? Ok, vayamos por acá. 4. Vamos a aprovechar el versículo 10. En de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay oportunidades que nosotros tenemos de hacer cosas que van a trascender en tremendas bendiciones y podemos llegar a perdernos la oportunidad de una bendición. ¿Sí? Aquí Pablo dice una cosa que es bien interesante. Ustedes han tenido cuidado y me gocé que han revivido ese cuidado que tienen, pero él lo dice no porque está esperando necesariamente algo de Dios. Pablo era un hombre que era de una familia interesante de Israel. Él había estudiado con Gamaliel, ¿sí? Un fariseo, y no era tan fácil hacerlo. Además tiene doble ciudadanía porque es ciudadano romano y ciudadano judío. Y adicional a esto tenía un negocio muy próspero, que era la fabricación de tiendas. ¿Sí? Ellos usualmente tenían como una especie de carpas para vivir y ese era un buen negocio. ¿Sí? Así que Pablo no es un hombre que dependa de las personas, sino depende más de Dios y de las oportunidades que Dios le da. Pero aquí hay una cosa interesante. Vea lo que dice el verso 11. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y aquí es donde quería llegar. Muchas personas no saben, bueno, o no sabemos tener abundancia. Necesitamos aprender a vivir. Esta palabra, humildemente, ha sido mal entendida. Porque vivir humildemente no significa vivir en escasez o en la pobreza absoluta. ¿Sí? Vivir humildemente significa, de hecho la palabra humilde significa saber exactamente qué soy y qué tengo. Y hay personas que como no saben qué son y qué tienen, y que lo que son no depende de lo que tienen, entonces se endeudan sin necesidad. Y quiero hacer un llamado, y a ti que me estás viendo en este video, un llamado a que no nos endeudemos y mucho menos sin necesidad. Hay personas que en el sector financiero hablan de las deudas buenas y las deudas malas. ¿Sí? Y hay deudas que definitivamente no van a redundar en, en un beneficio para nosotros. ¿Sí? Hablaba con una persona en estos días que me decía, me voy a meter en una deuda de 7 millones de pesos. Le dije, ¿para qué? Para cambiar de moto. ¿La suya está dañada? No. ¿Necesito una moto más grande para viajar a un lugar más lejano? No. Entonces, ¿para qué la va a cambiar? Es que la otra es bonita. ¿Y la suya no es bonita? Sí es bonita, pero es que la otra es más bonita. Y se iba a meter en una deuda de 7 millones de pesos que luego, haciendo esta misma persona las cuentas, iba a resultar pagando más de 21 millones de pesos. O sea, ¿tres veces qué?
7 por 3, 3 veces más de lo que supuestamente iba a costar esa cosa. Así que eso no es vivir sabiamente, ni humildemente, ¿cierto? Y es aquí en donde la palabra humildad toma una trascendencia interesante, porque humilde significa saber exactamente qué soy o quién soy. Y por tanto, ¿qué necesito? Y por tanto, que lo que tengo no es lo que soy. Que lo que soy no depende de lo que tengo o no tengo. ¿Están conmigo? Veamos un ejemplo interesante. Muchas personas han pensado que Jesús era pobre. Y han dicho, ay, pobrecito Jesús, nació en un pesebre, qué pecadito. Ay, lo tuvo que calentar un burrito y una vaquita, qué pecadito. Resulta que Jesús no nació en un pesebre por pobre. Jesús nació en un pesebre porque no había hospedaje, no había lugar, pero José era descendiente del rey David. Adicional a esto, José, mira, es que cuando Dios quiere buscarle un partido a alguien, le busca un buen partido. Tenga fe. ¿Aló? Y Dios le busca un buen partido a María. Y José era un hombre que, número uno, tenía un negocio que era muy bueno, que era la carpintería. Hoy día sigue siendo un negocio muy bueno. En esos días estaba abriendo unos muebles en Comino. Uy, qué cosa tan bonita y tan cara. Carísimo esa vaina. Pero lo interesante es cómo trabajan de bonito la madera. Ahora, en aquella época todo era de madera. Muy pocas cosas las forjaban en metal. Las armas, las herramientas, las forjaban en metal. Pero uno en esa época no veía usualmente camas de metal. ¿Están conmigo? Sino la mayoría de las cosas eran hechas en madera. Si aún seguimos viendo la cuchara de palo, imagínense en esa época. Así que la carpintería definitivamente era un muy buen negocio. Y Jesús no era pobre porque recuerde además que cuando los reyes sabios de Oriente, no magos, reyes sabios de Oriente vinieron a honrarlo, lo vinieron a honrar como rey. Y dice la escritura que trajeron, entre otras cosas, incienso, mirra y oro. Pero es que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es una coquita así de oro. No, a Jesús tuvieron que haberle llevado baúles llenos de oro. ¿Sabe por qué? Porque eran reyes que estaban honrando al rey del universo. Ahora, debería ser así hoy día, pero más que todo en la antigüedad, cuando a alguien le daban un regalo se lo reservaban. Y esa reserva de oro era de Jesús. Y esa mirra era de Jesús. Cuando usted recuerda a los soldados que se repartieron las ropas de Jesús, era porque eran finísimas, eran carísimas las ropas de Jesús. ¿Sí? Pero él no era lo que era, o no es lo que es, por la ropa que llevaba puesta. ¿Están conmigo? Y es aquí donde se hace muy importante para nosotros que sepamos vivir con sabiduría. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, ¿en qué? Dice ahí, en todo y por todo estoy enseñado. Ahora, la otra cara de la moneda es las personas que no saben vivir con la escasez. ¿Aló? Hay personas que se desesperan, no se hallan, ¿sí? Pero necesitamos aprender, mire lo que dice el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿A qué? Conténtese con una aguapanela, si tiene aguapanela. Pero si tiene jugo dígame un jugo raro, de gulupa, pues gloria a Dios y dele gloria a Dios por ese jugo de guanábana en leche. ¿Está conmigo? Que si un día tiene para acompañar la carne un juguito de lulo, pues dele gloria a Dios por eso. Pero si un día tiene un Cabernet Sauvignon, pues gloria a Dios y me invita.
¿Aló? Pero necesitamos aprender a vivir contentos, a contentarnos, tanto con el arroz con huevo, ¿sí? Como con el caviar con galletas. El punto no es lo que comemos, el punto es que aprendamos a ser y a vivir agradecidos por todo lo que tenemos. Ahora, quiero que vayamos un momento al libro de Proverbios. Vamos a ver por acá. Proverbios, capítulo 22. Y vamos a ver algo allí en Proverbios, capítulo 22. ¿Por qué es que es tan importante esto? Vamos a ver. Diga conmigo, voy a entender sabiduría de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. En estos días me vi una película en la que supuestamente para entrar a la vida eterna había que llegar, o era un pensamiento de los egipcios, había que llegar con riquezas. Y ponían en una balanza una pluma, ¿sí? Y las riquezas que llevaba la persona, supuestamente, para entrar a la eternidad. Y resulta que el que no tenía, baila el tormento eterno, según la película y según la filosofía egipcia. Pero luego pasan ciertas cosas en la película y cambia la ley y supuestamente para entrar al cielo había que entrar con buenas acciones. Bueno, no era el cielo, era la eternidad. Había que entrar con buenas acciones y corazón generoso. Pero lo que la Biblia dice es que ni el dinero, ni las posesiones, ni las buenas acciones nos dan la entrada al cielo. Lo que nos da la entrada al cielo es el perdón de nuestros pecados, porque todos nosotros hemos sido igual de pecadores. Y la única manera de poder acceder al cielo es que todos nuestros pecados hayan sido lavados por Jesús. Y eso se da cuando tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero sus acciones lo niegan, está en la nada. Porque hay una cosa cierta y es que su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y la fama que tú y yo nos hacemos no es tan importante la fama que tenemos en lo natural como lo es la fama que tenemos en lo espiritual. Se lo voy a poner en este contexto. Habían unos hombres que eran exorcistas, ¿cierto? Y andaban por ahí regando con el tema de los demonios y no sé qué. Y un día se les ocurre exorcizar a un demonio diciéndole, salga en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Ese berraco demonio se ha llenado de ira y los cogió y les pegó y los mandó desnudos para la casa, pero les dice una cosa interesante, les dice, a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es. ¿Por qué sabían los demonios quién era Pablo? ¿Lo conocían personalmente? Lo dudo. ¿Lo habían visto por ahí? De pronto. Pero de lo que yo estoy seguro es que espiritualmente nos hacemos a una fama. Es decir, en los cielos, ojo, cuando digo los cielos, estoy hablando de una atmósfera espiritual que nos rodea y de la presencia de Dios, en juntas partes nos hacemos a un nombre espiritualmente. Y tanto ángeles como demonios comienzan a darse cuenta quién es usted, qué tipo de persona es usted. Bueno, y yo también. Y aquí por eso es importante que lo que dice, de más estima es el hombre, el buen nombre, que las muchas riquezas. Ahora me acuerdo del rico y Lázaro. Abraham sabía quién era Lázaro cuando el hombre rico va al infierno y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo y ponga algo de agua en mi boca, en mi lengua,
Abraham sabía quién era Lázaro. ¿Y por qué? Porque hay un buen nombre, una buena reputación, por decirlo de una manera, que nos creamos nosotros. Y esa buena reputación sí depende de nuestras acciones, no solamente de nuestra fe. Ahora bien, dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Sí? Es cierto que hay personas que tienen un destino diferente, que tienen una habilidad y una facilidad para los negocios y que la plata los persigue. Y bueno, bien por ellos. Pero déjeme decirle que el que lo persigue la plata también lo persiguen los problemas. Mire lo que dice la escritura. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Las riquezas, honra y vida son remuneración ¿de qué? Interesante, una palabra que hemos encontrado en la otra escritura. La humildad, de saber realmente quién somos nosotros. De no mirar a nadie ni para arriba ni para abajo, sino sencillamente sabiendo que todos somos iguales. La remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Porque una persona puede ser humilde, pero no tener temor de Dios. Una persona puede tener temor de Dios y no ser humilde. Pero el temor de Dios y la humildad son dos aspectos importantísimos para que recibamos semejante remuneración. Mira lo que está diciendo. Riquezas, honra y vida. ¿Cuántos saben que las riquezas son necesarias? Son necesarias. Y dice la escritura que el problema, la raíz de los problemas no es la riqueza, es el amor a las riquezas. Ahora bien, lo que quiero decirte es que sí, Dios desea prosperarnos. Sí, Dios desea que nosotros tengamos en todo lo suficiente. Pero vean bien el consejo que Dios nos da aquí. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Interesante. Ahora quiero que veamos el capítulo 23, que está más adelante. Proverbios 23, desde el versículo 1. Proverbios 23, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque el pan es engañoso. Y mira lo que dice ahora acá: no te afanes por hacerte rico. Lo que está llevando aquí es a un antídoto en contra de la codicia. Ahora, el libro de Santiago dice una cosa interesante porque dice: codiciáis y no tenéis. Peleáis y ardéis de envidia y no tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y cuando piden mal, resulta diciendo Santiago. Porque piden para sus deleites. Entonces, aquí encontramos una cosa interesante. Nos está haciendo una advertencia en contra de la codicia. Y está diciendo que vamos a tener oportunidades. Eso es lo que está diciendo. Que vamos a tener oportunidades. Y cuando habla de que un gran Señor se viene cerca a nosotros, o que cenaremos con un gran Señor, está hablando de tener oportunidades. Y está diciéndonos, cuando tenga una oportunidad, no tenga gran hambre. Porque puede perder la razón. Porque puede perder el juicio. Mira lo que dice luego. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras.
Entonces, lo que nos está diciendo acá es una cosa bien interesante. Uno, literal lo que dice. Dos, el sentido simbólico. Y el sentido simbólico es que tendremos oportunidades, pero no debemos dejarnos omnibular, anonadar. Se lo voy a decir una palabra que sé que me va a entender, pero me tiene que perdonar primero. Empendejar por la bendición o por la oportunidad o por la abundancia que se vea en medio de una situación. Porque si usted se deja cualquiera de esos adjetivos, usted va a perder el juicio. Y entonces va a poner su confianza y su fe en esas cosas y no en el Señor. Pero cuando usted mantiene su fe en el Señor, cuando usted mantiene su fe puesta y su mirada puesta en Jesús, las cosas son cambiadas, son transformadas. Entonces usted va a poder aprender a vivir en medio de la abundancia o en medio de la escasez. La abundancia es sabrosa. Vea, Dios desea abundancia para nuestra vida, riquezas, honra y vida. Es decir, desea que disfrutemos de las... Cuando habla de la palabra vida, está hablando que podamos disfrutar las cosas que tenemos. La honra es chévere. Cuando le dicen, oiga, qué bien, felicitaciones, usted es un reduro, eso es chévere. Se siente agradable. Pero la vida no depende de eso. ¿Quién come palmaditas en el hombro? Nadie. Pero el reconocimiento es importante y nos ayuda a sentirnos bien. Asimismo, las finanzas, las riquezas son importantes. Pero si usted pone su mirada en las riquezas, cuando se vayan, se irá también su esperanza y su fe. Lo que quiero que veamos es que hoy podemos tener y mañana tal vez no, pero nuestro contentamiento, nuestra felicidad no debe estar amarrada a eso. Miren lo que está diciendo. Hay manjares, hay comida, coma, beba, pero tenga cuidado. Mejor ponga un cuchillo en su garganta para que no codicie de más y después no resulte vomitando. Si hay una cosa desagradable es vomitar. ¿O no? Uy, eso es terrible. Porque usted se siente mal antes de, durante y después de. Eso es terrible. Pero necesitamos entender que de la misma manera podemos llegar a tener malestares en nuestra vida cuando traemos a nuestro corazón, a nuestras emociones, esa codicia, ese deseo de tener lo que realmente no necesitamos. ¿Están conmigo? Ahora, ¿Dios quiere cosas buenas para sus hijos? Amén. Está bien. Pero no cuando de ello hay una maldición escondida. Mira lo que estaba diciendo acá. A ver. Ya se me perdió el versículo. Versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Es que, mira lo que está diciendo acá. Hay cosas que a nosotros nos parece que son bendición, pero no lo es. Eso es lo que está diciendo. Hay cosas que valen más. Mire, hay personas que anteponen su reputación a un poquito de bendición. Y eso es pan para hoy, pero cárcel para mañana. ¿Qué es lo que sucede con la gente que se deja meter las ideas de las pirámides, por ejemplo? Claro, la ambición. Y dice, no, es que se va a ganar el triple en 2 días. Y mete la plata y la pierde toda. ¿Por qué? Porque le pasó esto. Puso sus ojos en las riquezas, pero no eran ninguna. ¿Qué sucede con la gente que se deja meter el cuento para irse de mula a llevar estupefacientes a otro país? Claro, les ofrecen una cantidad de dinero interesante. Les ofrecen además de eso el viaje. Y
Y le dicen, pero es que usted ¿cuándo va a poder ir a Europa, a China? Vea, tiene todo pago. Y uno dice, pues sí, ¿no? Y un solo viajecito y ya me corono esa plata. Que le paguen a uno por viajar, muy chévere. Ja. Pero ¿qué es lo que sucede? Se dejan omnibular por esa aparente riqueza, pero no es nada. Comparado a cuántos años de cárcel. ¿Sí? Y es por esto que Dios nos hace esa advertencia. Ahora, yo estoy tomando ejemplos exagerados, pero hay cosas que tal vez no son tan exageradas. ¿Sí? Se va a ahorrar, por ejemplo, se va a ahorrar una platica comprando esto de contrabando, pero resulta que es un delito. Y a causa de eso resulta después pagando más. Y es allí donde nosotros necesitamos aprender a escuchar el corazón de Dios. Dios desea que tengamos en todo lo suficiente. Quiero que nos devolvamos a Filipenses 4 y veamos algo allí interesante. Filipenses capítulo 4 y estábamos en el versículo 11, volvámoslo a leer. 4:11, dice la escritura. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta escritura ha sido utilizada por la mayoría de los cristianos casi para cualquier cosa. Ustedes van a levantar un mueble pasado y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, está bien, le funciona. Pero Pablo lo está utilizando aquí en el contexto de la vida diaria versus las necesidades que tenemos. Y está diciendo que Cristo nos da fortaleza. ¿Para qué? Para tener abundancia. ¿Para qué? Para tener una necesidad también. Pero mire lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es interesante. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Miren ahora la recompensa de esto y la promesa que hay. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero no termina ahí. A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, interesante. Está diciendo, ustedes participaron conmigo porque yo tenía unas necesidades, estoy predicando el Evangelio y ustedes fueron los únicos que participaron conmigo dando. Pero cuando dan, reciben. Es decir, que ahora mi Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero aquí una cosa interesante es en dónde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Entonces, lo importante es aprender a que nuestro corazón debe estar en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Por encima de un hombre que esté ocupando una posición, por encima de una persona que esté ocupando una posición, aquí lo importante es el corazón por el reino. Y es entonces cuando se desata la promesa. Mi Dios va a suplir las necesidades, pero Él lo está dando una enseñanza de vida. Una enseñanza de vida que debe trascender para nosotros.
aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Aprender. Y usted aprende de tres formas básicamente, pero la mejor de ellas es por la experiencia. Necesitamos tener la experiencia de tener abundancia. Y para eso, la abundancia no va a llegar si usted está encerrado y con los brazos cruzados. La abundancia no va a llegar si usted está todo el día viendo novelas. No va a llegar. Usted necesita moverse porque la Biblia dice que Dios bendice la mano de los diligentes. Pero la abundancia va a llegar sobre todo cuando usted le dice al Señor: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿dónde está la bendición que es para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que poner a hacer? Y es la manera más sencilla, más práctica para que llegue la bendición. Miren, les voy a dar un testimonio. Para todo el mundo en pandemia se nos bajaron las finanzas tremendamente. Tremendamente. Dios me dio una oportunidad de hacer un negocio una vez bien hecho. Un documento que realicé de 70 páginas con la guianza de Dios. Lo realicé bien hecho. Quedó bien. Ese documento lo vendí cualquier cantidad de veces. Un documento bien hecho. Por el único documento me podrían haber pagado una cantidad de 500,000 pesos más o menos. Solo por un documento. ¿Sí? Pero el Señor me dijo: no cobre esa cantidad. Estoy hablándoles del primer documento. Me dijo: siémbrelo. Es decir, me dijo: deje de ganarse 500,000 pesos. Usted tiene dos opciones: obedecer a Dios o poner sus ojos en una ganancia que es irreal. Porque eso, vea, se espuma así. Así, vea. Yo le hice caso a Dios y sembré lo que me podía ganar con ese documento. Y estaba en la casa, tranquilito, juicioso. Me llaman: necesitamos que haga un trabajo, Ese trabajo que hice con ese documento que ya había hecho, ¿sí?, me generó 2 millones de pesos. Estoy hablándoles de cuando comenzó la pandemia. Y de ahí en adelante comencé a vender ese documento cualquier cantidad de veces. No les voy a decir cuántas porque no sé. Pero logró cubrir mis gastos mensuales desde la pandemia hasta ahora. Hasta este momento, con ese único buen trabajo que hice una vez, obedeciendo a Dios, no poniendo mis ojos en el dinero que pueda recibir, sino en la obediencia que debemos tener a Dios, me ha permitido sostenerme desde, ¿cuándo fue pandemia? ¿Cuándo comenzó? Marzo. Desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya estamos a diciembre. 9 meses, nace el bebé. Necesitamos saber que Dios sí está interesado en multiplicar sobre nosotros. Ahora, en aquella época, en marzo, hablé con algunos compañeros y algunos de la universidad que hicieron lo mismo que yo y que vendieron el documento que hicieron una sola vez. Una sola vez. Hicieron el mismo documento, no sé si de la misma calidad, no sé si del mismo proceso porque no tuve la oportunidad de compararlos, ¿sí? Pero hablé con uno de ellos la semana pasada y lo vendió una sola vez. Por eso es que la palabra nos invita a nosotros a hacer frutos.
Mire lo que decía el versículo aquí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El fruto que abundó fue que yo hice lo mismo que hicieron los filipenses, una ofrenda. Ellos estaban en ese negocio y dieron una ofrenda para Pablo. ¿Qué necesita Pablo? Y pum, le hicieron llegar, le mandaron. Y esa ofrenda redundó sobre los filipenses de la misma manera como la ofrenda que yo hice en marzo ha redundado hasta diciembre, porque es fruto que abundó a mi cuenta y no a la cuenta de ahorros, sino a la cuenta de los cielos, que da más intereses. Pero ¿qué hice yo? Desligué mi mirada de lo que podía ganarme con ese primer documento. Desligué mi mirada de la aparente riqueza que podía tener con eso. Desligué mi mirada y mi corazón, porque es que allí es donde está lo más importante, en tu corazón, que no codicies. Y quiero rematar con Santiago, capítulo 1, si la memoria no me falla. Tal vez no es el 1. Déjeme ver. No era el 1. Capítulo, ahí me metí en problemas. Que se note que esta no estaba en mis notas, ¿no? Esa escritura. A ver. No, capítulo 4, entonces debe ser. Santiago, capítulo 4. Sí, aquí está. Capítulo 4, versículo 1, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Está diciendo, tienen una lucha, trabajan, pelean, combaten, se arriesgan, se sacrifican y no obtienen lo que buscan. Y no lo obtienen por una sencilla razón, no piden. Pero piden y no reciben por otra sencilla razón, porque piden mal. Pero piden bien y tampoco reciben por otra sencilla razón, su vida no es coherente. Mire lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Falta de coherencia. Entonces, mira lo que está diciendo. Trabajan y no consiguen, porque no piden. Piden, pero piden mal. Ahora, cuando piden bien, tampoco reciben. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre lo que hace y lo que dice que cree. Y es en donde se hacen tan importantes entonces nuestras obras que nos crean una buena fama en lo espiritual. Déjeme decirle algo. Demonios pueden tenerle miedo, ¿sí? Y ángeles pueden favorecerle de acuerdo a sus acciones. O los demonios lo pueden ver, ese es un burlesco. O lo ven como una ficha clave para envolverlo. Todo depende de qué, de esa reputación que usted se hace con sus propios actos en lo espiritual.
Pero tenemos una gran y magnífica noticia, y es que Dios quiere limpiar nuestra reputación espiritual. Y dice una cosa interesante: y al que venciere le daré un nombre nuevo. Y al que venciere le daré una piedrecita con un nombre escrito en esa piedra. Y al que venciere le daré una nueva oportunidad, es lo que está diciendo. Y Dios quiere darnos hoy una nueva oportunidad. Desea darnos una nueva oportunidad. Y es tiempo de que aprovechemos. Porque si no, vamos a seguir luchando y luchando y luchando y no vamos a ver nada. Y esta nueva oportunidad que Dios nos quiere dar es tan hermosa, es tan bonita, que mire lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Dígale al que está cerquita: Dios quiere darte más gracia. ¿Sabe qué es gracia? Un favor que no merecemos. ¿Sabe qué es gracia? Grandes riquezas de Dios a expensas de lo que hizo Cristo en la cruz. Y está diciendo, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da mayor, otra vez la palabrita, y da mayor gracia a los humildes. Por eso es tan importante. Mire que en casi en todas las escrituras que hemos visto hoy, y esta no estaba en mis notas, está la palabra humildad. Santiago 5:6, ¿cómo? Dice, pero Él da mayor gracia, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo hacemos para mantener esa humildad? Mira, aquí nos da la respuesta. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, ese diablillo que antes decía, no, este lo cojo y lo envuelvo. Cuando yo me someto a Dios, cuando yo decido estar bien con Dios, entonces Dios me cambia la reputación, yo resisto al diablo y ahora en vez de tenerme como un juguetico, tiene que huir, porque la situación cambia. Y mire cómo va a cambiar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí está la solución. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Necesitamos purificarnos. Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará. Entonces, miren lo que nos está diciendo en contexto de hoy la palabra. No busque usted mismo las riquezas, más bien busque ser humilde, agradar al Señor, limpiar su vida y Dios se va a encargar de levantarlo y de sostenerlo. Porque cuando nosotros nos levantamos solitos, pero cuando Dios nos levanta, Él nos sostiene. Y aunque vengan tiempos difíciles, nos seguirá sosteniendo. Y es en donde podemos decir lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy Carlos Saavedra y esa es la cosecha. Espero que este mensaje haya transformado el día de hoy tu manera de pensar. Dios te bendiga y te guarde. Padre.